Hola a todos, mi nombre es Carlos Sánchez, soy alumno del profesorado de Química del Instituto Técnico San José y en esta ocasión vamos a iniciar nuestra secuencia con el tema número 1, que son los óxidos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué son los óxidos, ¿sí? Los óxidos son compuestos binarios que son inorgánicos que están formados por oxígeno y otro elemento químico. Entre las principales características de los óxidos podemos mencionar que el estado de oxidación del oxígeno es siempre -2 y el átomo, el elemento con el que se combina, ¿sí?, actúa con estado de oxidación positivo. Eh, Existe una gran variedad de óxidos en la naturaleza. Allí a temperatura ambiente los óxidos se forman en los tres principales estados de oxidación, que son sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Cómo se clasifican los óxidos? Bueno, los óxidos se clasifican en óxidos básicos, ¿sí?, y anhídridos, o también llamados óxidos ácidos o oxoácidos. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los óxidos básicos y los óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Los óxidos básicos son el resultado de la combinación entre un elemento metálico, ¿sí?, más oxígeno. En este caso, por ejemplo, tenemos el calcio, ¿sí?, que el calcio, si nosotros observamos nuestra tabla periódica, ¿sí?, el calcio tiene un estado de oxidación +2, ¿sí? Entonces, como resultado de nuestra reacción, ¿sí?, vamos a obtener óxido de calcio, ¿sí? Porque recordamos que el estado de oxidación del oxígeno es siempre -2. Al ser +2 el estado de oxidación del calcio, entonces esto se encuentra en equilibrio. Ahora vamos a observar este ejemplo, ¿sí?, que es el cobre. El cobre tiene dos estados de oxidación. Está ubicado en esta zona, ¿sí?, y tiene estado de oxidación 1 y 2. ¿Cómo podemos saber con qué estado de oxidación está trabajando en este momento? Porque acá, para poder tener equilibrio, tiene un subíndice 2. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder llegar al equilibrio necesitan dos cobres. Entonces, tenemos 2 por 1, que va a ser el estado de oxidación del cobre, va a ser 2, y el oxígeno, que siempre es -2. Entonces, está en equilibrio. Ahora vamos a hablar de los óxidos ácidos, ¿sí?, también llamados anhídridos, como les dije antes. Los óxidos ácidos son el resultado de la combinación entre un no metal y el oxígeno. Entonces, si cerramos este ejemplo, tenemos el cloro. El cloro tiene dos estados de oxidación, que son el 3 y el 5. En este caso va a trabajar con el estado de oxidación +3. El oxígeno siempre es -2, eso hay que recordar. Entonces, al producirse la reacción, va a dar como producto el anhídrido cloroso. Más adelante voy a explicar lo que es la nomenclatura y cómo nombrar a estos óxidos. En el ejemplo de abajo tenemos el nitrógeno, que va a reaccionar con el oxígeno. El nitrógeno tiene estado de oxidación
más 5, que es con el que va a trabajar. Entonces va a dar como producto el anhídrido nítrico. Bueno, ahora vamos a explicar la nomenclatura. Para explicar la nomenclatura vamos a arrancar primero por los óxidos ácidos, ¿sí? Y este ejemplo que es el cloro, que es el que habíamos mencionado con anterioridad. Los estados de oxidación del cloro son 1, 3, 5 y 7. Es decir, que tiene 4 estados de oxidación posibles y 4 óxidos que se pueden formar. En el primer caso tenemos el óxido en el cual el cloro está trabajando con el estado de oxidación más 1. Al ser el estado de oxidación el menor de todos, vamos a utilizar para las tres nomenclaturas diferentes formas de nombrarla. Tenemos la nomenclatura tradicional en el cual se antepone la palabra anhídrido, ¿sí? Y como es el menor de todos, el estado de oxidación, se denomina hipo. Entonces vamos a tener un anhídrido hipocloroso. Para la nomenclatura sistemática, ¿sí? Se nombra utilizando los prefijos mono, di, tri, para poder nombrar la cantidad de átomos presentes en el compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos un monóxido de dicloro. Y para la nomenclatura numerales de stock, ¿sí? Lo que se hace es poner el nombre del óxido, ¿sí? La terminación, el óxido de cloro, ¿sí? Y terminando se coloca el estado de oxidación del cloro. En este caso es 1 en números romanos. Para el segundo caso tenemos el estado de oxidación del cloro va a ser 3. Para la nomenclatura tradicional va a ser terminación anhídrido cloroso, ¿sí? Porque es la menor, ¿sí? Ahora en la nomenclatura sistemática va a ser trióxido de dicloro. Y en las numerales de stock va a ser óxido de cloro y al final el estado de oxidación del cloro, que en este caso es 3. Ahora para el caso del estado de oxidación del cloro 5, ¿sí? Como es la mayor, va a tener terminación ico. Cuando es la menor va a ser oso, y cuando es la menor va a ser oso y cuando es la mayor va a ser ico. En este caso tenemos el anhídrido, ¿sí? Clorhídrico. Anhídrido clorhídrico porque es la mayor. El estado de oxidación del cloro va a ser 5 en este caso. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a nombrarla utilizando el prefijo penta, ¿sí? Pentaóxido, ¿sí? De dicloro. En las numerales de stock va a ser óxido de cloro con el estado de oxidación del cloro, que en este caso es 5. Y para el último, en donde el estado de oxidación del cloro es 7, ¿sí? Como es la mayor de todas, se va a utilizar el prefijo per para la mayor de todas. Entonces tenemos el anhídrido perclórico. Para la nomenclatura sistemática es el heptaóxido, ¿sí? De dicloro. Y para las numerales de stock va a ser el óxido de cloro con el número de estado de oxidación del cloro en números romanos. Ahora para ir finalizando nuestra clase de óxidos, vamos a explicar los óxidos básicos.
En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar es el cobre, que es del que habíamos hablado anteriormente. El cobre tiene dos estados de oxidación, que son +1 y +2. Entonces, si nosotros combinamos el cobre con estado de oxidación +1 con el oxígeno, lo que vamos a obtener es un óxido. Y en la nomenclatura tradicional se la va a nombrar de la siguiente manera: óxido, ¿sí?, cuproso, porque es la menor de todas. Para la nomenclatura sistemática o moderna, también llamada, ¿sí?, se la va a nombrar monóxido de dicobre. Y en las numerales de stock se nombra óxido de cobre, ¿sí?, y el estado de oxidación del metal. En este caso, 1. Para el estado de oxidación, para el cobre con estado de oxidación +2, se la nombra en la nomenclatura tradicional como óxido, ¿sí?, cúprico, porque es la mayor. Para la nomenclatura sistemática se utiliza el prefijo monóxido de cobre o óxido de cobre porque es su subíndice. Y para las numerales de stock se la nombra óxido de cobre más el estado de oxidación del metal, que en este caso es 2. Y bueno, amigos, hasta acá llega la clase de hoy. No olviden resolver las actividades que las dejo a continuación.